Ok, voy a pedirle entonces a nuestro hermano Francisco si nos puede guiar en una oración. ¿Le parece, hermano Francisco? Para iniciar Ah, y amén, comenzamos nuestra clase. amén. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios bueno, damos gracias, Señor, por este momento que usted nos permite poder conectarnos vía online, Señor, para poder estudiar su palabra, para poder crecer, Señor, alimentar nuestra vida, alimentar nuestro espíritu. Señor, bendiga al pastor, dele más conocimiento, dele gracias, Señor, ayúdelo en estos estudios que él nos comparte, Señor, para seguir aprendiendo de usted, Dios mío. Gracias por este momento y pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, y bendigo todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Francisco. Dios le bendiga. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a seguir hablando, estamos haciendo una introducción a la Biblia. Nuestro tema, el nombre de esta asignatura o este ramo es Conociendo las Escrituras. Es la base para que nosotros podamos escudriñar el texto bíblico, podamos tener una base histórica, arqueológica, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los idiomas, el lenguaje, la cultura. Todo esto nos va a permitir tener una mejor comprensión de lo que nosotros hoy día tenemos como texto bíblico, ¿ya? Hemos hablado de que la Biblia, la verdad que hay mucha gente que dice que se contradice, ¿verdad? Nosotros creemos en que es un texto y un libro perfecto, ¿verdad? De parte de Dios, inspirado completamente de parte de Dios, hacia los hombres, fue escrito por hombres, ¿verdad? Y los problemas que hoy día podemos ver, principalmente hay algunos temas que son de traducción. Sin embargo, hemos dicho que estos problemas de traducción no han sido ningún problema para que millones y millones y millones y millones de personas a través de la historia y el mundo entero puedan conocer a Jesús, al Dios de la Biblia, ¿verdad? Ha sido revelado al corazón, así que no hay excusa para no considerar este libro, ¿verdad? Hay mucha gente que es detractora. Decíamos en nuestra primera clase que la Biblia es el libro más perseguido, es el libro más denostado, ¿verdad? Tiene muchas características muy positivas la Biblia por lo demás, pero también es uno de los libros más perseguidos, es el libro que más se ha querido destruir. Juzgue usted ahí en casa cuál será la razón, quién será el más interesado que este libro ya definitivamente desaparezca, ¿ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de conocer un poquito acerca de cómo es que el texto bíblico nos llegó, vamos a hablar de las traducciones, las versiones, etcétera, ¿ok? Vamos a entrar entonces en materia. Acá vamos a hablar hoy día acerca de los alfabetos, ¿verdad? Bueno, la clase de hoy en realidad tiene un título que es un poquito más extenso, que es los idiomas, los alfabetos, y vamos a ver si alcanzamos a hablar acerca de los materiales de escritura. Ustedes aquí ya en el título lo pueden ver, los idiomas, los alfabetos y los materiales de escritura. La lengua, podemos hablar de la lengua, y no estoy hablando del músculo de la lengua, sino que estoy hablando del lenguaje. La lengua es la expresión mental de cada cultura. A través del lenguaje se puede expresar, me traen acá un té. Gracias, amor. Me hacen reír. La lengua es la expresión mental de cada cultura, ¿verdad? Y las lenguas bíblicas no son la excepción, nosotros tenemos que entender esto, las lenguas bíblicas no son la excepción. Nos vamos a dar cuenta que el idioma que tanto nos gusta tal vez resaltar como el idioma de la Biblia, el hebreo, es un idioma que viene más bien de una cultura mundana, ¿verdad? No es una lengua, no piensen ustedes que el hebreo es el idioma que viene del cielo, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito más acerca de eso. Entonces, las lenguas bíblicas, el lenguaje no es la excepción. Dijimos que la lengua es la expresión mental de una cultura. El hombre, por la necesidad imperiosa de comunicarse, inventa entonces el lenguaje. Había una necesidad, ¿verdad? Ya no podíamos seguir comunicándonos así como, no, había que inventar algo. Dios nos había dado órganos que nos permiten la comunicación y es así entonces como el hombre inventa el lenguaje, ¿verdad? A través de distintos fenómenos, de distintos procesos, el lenguaje sale a flote, ¿verdad? Y es lo que hoy día nos permite incluso estar hoy día conversando a distancia y usted puede estar comprendiendo perfectamente lo que trato yo de transmitirle a través de esta enseñanza. Entonces, la lengua es la expresión mental de cada cultura, ¿ok? Las culturas antiguas,
fíjense ustedes, las más antiguas, eran culturas naturistas. ¿Qué significa esto? Que para ellas, para estas culturas, todo probablemente giraba y había una gran importancia en relación a la naturaleza. Si hablamos de la naturaleza, estamos hablando, por ejemplo, del fuego, los árboles, la montaña, ¿verdad? Todo eso para ellos era muy importante. Por lo tanto, sus lenguas, sus lenguajes se expresaban en relación a lo que a ellos les rodeaba. Las lenguas más antiguas, por ejemplo, hablábamos la vez pasada del cananeo, ¿verdad? Estaban justamente representadas con fenómenos de la naturaleza, con fenómenos de la vida diaria, con cosas que los habitantes de aquellas culturas se encontraban en el día a día. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de estos fenómenos, estos lenguajes, ¿verdad?, que tenemos que conocer. Hablemos entonces acerca, si quiere usted anotar ahí en su cuadernito, ponga ahí como título, el alfabeto cananeo. El alfabeto cananeo. Yo voy a poner acá una referencia para que nosotros lo podamos mirar. Vamos a poner aquí esto. Voy a ponerlo un poquito más grande para que usted lo pueda ver. Solamente como referencia. El alfabeto cananeo, que fue uno de los primeros lenguajes que nosotros vamos a encontrar dentro de las culturas, o al menos de los que se tienen registro, este alfabeto cananeo, ¿verdad?, que sería como nuestro abecedario, este alfabeto cananeo tenía 22 letras que representaban distintos fenómenos de la naturaleza. O sea, cada letra era un fenómeno, ¿ok?, de la naturaleza. De las 22, se conoce el significado o también el origen natural de 15, o sea, hay algunas que no se pudieron descifrar. Los expertos no pudieron descifrar a qué fenómeno natural se referían estas 7 restantes. Por lo tanto, de las 22 tenemos significados de 15, ¿verdad? Hay 7 que no se sabe, ¿verdad? Y aquí usted puede ver en esta lámina, podemos ver algunas letras. Bueno, estos alfabetos han ido evolucionando, ¿verdad? Pero aquí nosotros nos estamos centrando en el cananeo, ¿verdad? Vemos acá, a lo mejor usted piensa que esto es una lengua, pero en realidad era un toro, por ejemplo, un animal, ¿verdad? Acá en Gimel, ¿verdad? Tenemos una especie de camello, ¿verdad? Que esto era como la joroba, ¿verdad? Del camello, ¿verdad? Tal vez después en el idioma cananeo un poquito más moderno, ya esto se fue mejorando, ¿verdad? Lo vemos acá en el hebreo arameizado, con otras figuras que finalmente migraron a la que nosotros conocemos acá como la G, por ejemplo. En el caso de la letra de Dalet, por ejemplo, esto representaba una puerta, ¿verdad? Era la puerta de la tienda. Y en el caso del cananeo se fue transformando en esto, ¿verdad? Que era como una forma rápida de poder representar esa letra. Y aquí nos vemos nosotros cómo fue evolucionando hasta llegar a estas letras, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Y así entonces nosotros podemos comenzar a ver que en este idioma, en el cananeo, que es uno de los idiomas más antiquísimos, está compuesto por 22 letras, ¿verdad? Dijimos que cada una de estas letras va directamente relacionada con los fenómenos naturales. Según los expertos, hay 15 que se han podido descifrar a qué fenómeno natural se conoce, pero hay 7 que no se ha podido descifrar, pero de alguna u otra forma debe estar relacionado con esto, ¿ya? Si nosotros hablamos del cananeo, podemos decir que el cananeo, por ejemplo, es primo hermano, el cananeo, que es uno de los primeros, es primo hermano del arameo, que fue uno de los lenguajes posteriores, ¿verdad? Entonces el cananeo es primo hermano del arameo, porque también tenía 22 letras. ¿Se fijan? Se fue manteniendo esa base de las 22 letras. Las letras del cananeo y del arameo tienen el mismo nombre y su diferencia radica en la forma de la letra nada más. ¿Ya? Aquí nosotros lo vamos a poder ver. ¿Ya? Hay solamente algunas diferencias en la forma de las letras. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo les voy a mencionar algunas para que usted lo recuerde. Por ejemplo, la letra Aleph, que era la primera, era la representación de un toro, ¿verdad? Aquí nosotros vemos la letra Aleph, ¿verdad? Que era la representación de un toro. Bet era la representación de una casa, ¿verdad? Aquí no tenemos este registro, pero era la representación de una casa. La Gimel, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta era la representación de un camello, ¿verdad?
Gimel, camello, en el hebreo arameo era gamal, muy similar el sonido, ¿verdad? Luego teníamos, a ver, por ejemplo, bau o bau era un gancho, ¿verdad? Que tenía sin equivalencia acá en los idiomas posteriores. Déjenme cerrar acá, por favor, un mensajito que me empieza a sonar acá esto, aquí para que no los distraiga ustedes. Ahí está. Entonces, tenemos, por ejemplo, la letra Yod, que era representativa de una mano, Kaf, la palma de una mano, Mem era el agua, por ejemplo, Nun era una serpiente, ¿verdad? Samej, no, esa no hay un significado específico. Ajin era un ojo, ¿verdad? Bueno, así, ¿verdad? Kof era arco. Rech era cabeza, Chin era el diente, Taf era el aspa. Y así sucesivamente ustedes pueden darse cuenta que todo esto iba relacionado a lo que se rodeaba, principalmente algunos fenómenos naturales, ¿ok? Animales, algunos temas de la geografía, ¿verdad? Cosas que estaban dentro de las casas de los antiguos, y todo esto se comenzó a utilizar como el alfabeto, ¿ya? Para poder escribir estos idiomas originales. El hebreo antiguo también se le conocía como, ¿se recuerdan ustedes cómo se le llamaba al hebreo antiguo? Tenía un nombre, ¿verdad? Hebreo antiguo. Paleohebreo. O muy bien, Luis, o el paleo hebreo. Paleo significa antiguo, ¿verdad? Entonces, el hebreo antiguo o el paleo hebreo usaron finalmente las mismas letras cananeas que ya prácticamente no se usan, ¿ok? Como ya dijimos entonces, los textos más antiguos de la Biblia fueron escritos en estos idiomas, en cananeo, ¿ok? Los más antiguos. Recuerde que usted en su mente y en su conocimiento que hemos traído quizás por mucho tiempo, hablamos que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Pero tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? Para poder entender. Porque si no, cuando leamos algún libro más profundo, tal vez puede ser que usted se diga, pero ¿cómo? ¿No era solamente hebreo, griego y arameo? Bueno, nos vamos a encontrar con algunos expertos en los lenguajes que hablan ya de los escritos en cananeo, ¿ok? Pero este estilo se perdió con el tiempo. Debido a esto, las ciencias bíblicas nos enseñan incluso a revisar este concepto que vamos a estudiar más adelante, que es la inspiración. No hay mucho registro de todo lo que se afirma, pero sí hay respaldos que van acompañados con el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, como advertimos, la evolución de las lenguas obligatoriamente nos hace pensar que no se trata de una inspiración solamente verbal, ¿verdad? En forma de dictado, ¿verdad? Esto es un proceso súper largo en donde el Espíritu Santo también interviene en medio de todo esto y que permite que el texto bíblico, la enseñanza, la esencia del mensaje de Dios nos pueda llegar a nosotros hasta el día de hoy. Vamos a aprender con el paso del tiempo, con el paso de las siguientes clases, todo el esfuerzo que existe para que usted hoy día, con mucha libertad y con muy cómodamente pueda abrir su Biblia y leer un texto bíblico, pero detrás de eso, créanme que hubo sudor, lágrimas y sangre para que usted pueda recibir esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir ahí con algunas. Yo voy a proyectar acá, no sé si ustedes lo están viendo ahí. Hablemos de la Torá. ¿Se acuerdan ustedes lo que se conoce como la Torá? ¿Verdad? Es un texto bíblico, ¿verdad? Que corresponde al Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto es un texto que hablan, más bien lo utilizan, este nombre lo vamos a ver en la cultura o en la religión judía, ¿verdad? Y la Torá, ¿verdad? Estos primeros libros de la Biblia tuvieron un proceso de traducción, ¿verdad? No fue todo así, no llegó todo al idioma que tal vez hoy día usted lo puede conocer, ¿verdad? En el caso nuestro, el español. Primero, la Torá pasó del cananeo, que era el idioma más original, ¿verdad? Pasó al hebreo arameo, ¿verdad? O a un hebreo arameizado, ¿verdad? Del hebreo arameizado, pasó ya al arameo puro, ¿verdad? Que fue posterior. Y luego, del hebreo arameo, pasó también al griego, ¿ya? Hay traducciones también de la Torá al griego, ¿ya? Eso es importante que también usted lo sepa. Ahora, sigamos hablando acerca de esto, hablemos de las vocalizaciones, ¿verdad?
Las lenguas, como el cananeo, como el arameo, ¿sabían ustedes que no tenían vocales? No habían vocales. Es decir, era muy difícil poder pronunciar esto. ¿Se imagina usted, le digo hoy día, hermano Juan Antonio, léame, por ejemplo, Génesis capítulo 5, no, es un ejemplo, nomás no lo haga, no lo busque. Le digo, léame Génesis 5 y resulta que su texto bíblico no tiene vocales, ¿verdad? Entonces el hermano estaría, como les decía la vez pasada, digo, sería muy difícil poder entender esto, ¿verdad? Entonces las lenguas, como el cananeo y el arameo, no tenían vocales. Es decir, a esto se le llama una lengua de flexión. Así se llama, lengua de flexión, ¿verdad? No es necesario memorizar esto, pero para que usted lo conozca. Porque carecían de, no solamente de vocales, también de preposiciones, de adverbios, de artículos. O sea, eran idiomas, podríamos decirlo así, bastante limitados, bastante arcaico y para que usted lo entienda un poco primitivo, ¿verdad? No había mucha, no se podía conjugar mucho para tratar de explicar algo, ¿verdad? Entonces, para reemplazarlos, se usaban letras como sufijos, ¿verdad? Prefijos, ¿verdad? Ahí los que les gusta la literatura lo van a entender un poquito más. Y estas letras cumplían las funciones de vocal, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos viendo algunas, por ejemplo, Aleph, Wav, Ji y Yod. Estos eran como los reemplazos de lo que nosotros hoy día conocemos como las vocales, ¿verdad? Y al agregar estas vocalizaciones, el texto bíblico ya pudo entenderse un poquito más, era mucho más fácil incluso de relacionarse con él, no era una tortura ya poder leerlo, pero créanme ustedes que era muy difícil en aquellos tiempos poder acceder a estos textos, ¿verdad? Se necesitaba mucha preparación, se necesitaba de mucho conocimiento, ¿verdad? Y habían procesos largos de aprendizaje solamente para intentar leer un poco el texto bíblico, porque ya el lenguaje, los alfabetos ya eran complicados, ¿verdad? No todo el mundo tenía el acceso como lo es hoy día, ¿ok? Entonces se utilizaban estas letras madres, ¿verdad? También se les conoce como matres lectionis, o letras madres. Se utilizaban estas que están viendo ustedes acá en la pantalla. Estas se utilizaban para poder darle un mejor sonido a las lecturas. Vamos a hablar después, un poquito más adelante, acerca de estos personajes que nos ayudaron juntamente con esto. Mira, desde el siglo VI, más o menos, piensen ustedes en el siglo VI, hasta el 10 después de Cristo, del siglo VI al 10 de Cristo, aparecen unos personajes que se llaman los masoretas. Si ustedes quieren, ahí pueden después comenzar a investigar quién eran los masoretas, ¿verdad? Y esto es del siglo VI al siglo X, esto es después de Cristo. No piensen que es antes, esto es después de Cristo. Y estos son los que hicieron arreglos al texto colocándole las puntuaciones, las vocalizaciones, porque todo se leía súper de corrido, ¿verdad? No había entonación. La verdad que era muy difícil poder entender esto. Entonces usted debería dar gracias a Dios porque hoy día tiene una forma tan fácil de poder leer la Biblia. Y no solamente eso, sino que además tenemos la posibilidad de tener muchas traducciones al lenguaje actual, Dios en un lenguaje sencillo, Dios habla hoy, ¿verdad? Bueno, tantas versiones que tenemos hoy día. Y es súper importante que nosotros como estudiantes de la Biblia podamos considerar estas versiones al momento de estudiar. ¿Ok? Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Acá ustedes leen que dice el griego, ¿verdad? El griego versus el arameo, versus el hebreo y el arameo. Griego versus hebreo y arameo. En cuanto al griego, el griego que fue una de las lenguas, por decirlo así, mucho más modernas, una de las últimas, eh, se escribe diferente, ¿verdad? Tiene adverbios, ¿verdad? Son palabras que son dependientes de otras. Tiene preposiciones, ¿verdad? Que son palabras independientes. Tiene vocales propias, esto en el griego. Además es una lengua que puede escribirse sin un orden. Por ejemplo, una palabra se puede decir de 5 formas diferentes, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en la Biblia tenemos que ir siempre a los idiomas originales? Porque podemos encontrarnos que una palabra se escribe, una palabra que para nosotros es un idioma, significa una palabra misma, en el idioma original puede tener, en el caso del griego,
5 o 6 traducciones distintas. ¿Ok? Entonces, hay que estudiar esto, ¿verdad? Hay que detenerse un poquito, un poquito acerca de eso. Entonces, las mejores traducciones son las que se tratan de conservar desde el primer sentido del texto, ¿ya? Esas son las mejores traducciones. O sea, cuando usted quiera estudiar una Biblia, quiera comprar una Biblia, tiene que tratar de buscar una que vaya más a la raíz del texto original, ¿sí? Porque en la medida que va pasando de traducción en traducción, podemos tener algunos problemas de interpretación, ¿ya? Ok, lo que podemos decir es que el griego, este idioma que nosotros ya vemos mucho más moderno en el texto bíblico, sigue siendo hijo del idioma original, como hablábamos del famoso cananeo, ¿ok? El alfabeto griego tiene 26 letras, 26 letras. ¿Se recuerdan ustedes cuánto tenían los otros? 22, ¿verdad? Entonces, el alfabeto griego tiene 26 letras y el alfabeto cananeo tenía 22. Los griegos entonces toman el alfabeto cananeo, que era el más antiguo, que tenía 22 letras, la pulen, ¿verdad? Comienzan a decir, mira, esto lo vamos a arreglar, esto podemos agregarle aquí una cosita por acá, por allá, y hacen el famoso alfabeto griego, ¿ok? Eso lo hacen entonces los griegos, ahí como que mejoraron este alfabeto que teníamos originalmente en el cananeo, ¿ok? Por ejemplo, en el griego tenemos la letra alfa. Han escuchado ustedes hablar de la alfa, ¿verdad? Y hacen la letra alfa mayúscula, esto en el griego. Mientras que en el cananeo, la palabra, la letra similar, alef, tiene forma de una cabeza de toro, ¿verdad? La palabra, en el cananeo, la letra bet, luego en griego es beta, ¿verdad? En el cananeo tenemos la letra gimel y en griego gamma. Se parecen, ¿verdad? No son iguales, pero se van pareciendo. Tenemos, por ejemplo, en el cananeo estaba la letra dalet, así tal cual, dalet, y en el griego tenemos delta, ¿sí? Entonces, son muy similares. Podemos decir entonces que el griego es un alfabeto que nace, ¿verdad? Tiene su origen acá en el cananeo. ¿Ok? Así que es súper importante que nosotros lo podamos considerar como un dato. Ahora, esto no hay que memorizarlo, ¿verdad? Es solamente como parte de la cultura para que lo que vamos a ir estudiando más adelante les va a servir como referencia. No traten de aprenderse todo esto de memoria. Yo sé que estas primeras clases son más complicadas, ¿verdad? Pero ya nos van a dar una base para ir entrando en fondo. ¿Ok? Bien, sigamos entonces adelante. Acá veamos un dato importante. Acá hay un dato importante que nosotros debemos considerar. Cuando la cultura judía o hebrea se posicionó con más fuerzas junto a David y a Salomón, ¿se recuerda quién fue David? El rey David, ¿verdad? Salomón. Cuando la cultura hebrea entonces se posiciona con mayor fuerza con ellos y conquista todo lo que ahora es Israel, se habla de un siglo de oro en el sentido lingüístico. ¿Okay? Cuando hablamos de siglo de oro, estamos hablando que estaba muy enriquecido en cuanto a la parte lingüística. Esto fue en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, de la cultura. ¿Okay? Entonces, David, aparte de ser un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre conforme al corazón de Dios, aparte de ser un gran conquistador, también fue un sabio literato, así lo consideran los que estudian, ¿verdad?, el legado también de David. Y impone también la cultura dentro de lo que él podía hacer, ¿verdad? David hablaba el cananeo, pero luego con Esdras, un poquito más adelante, las letras cananeas que eran incómodas para pronunciar, se recuerda que no tenían estos sonidos que eran más fáciles, entonces estas letras fueron reemplazadas por las letras arameas, ¿ok? Y este cananeo y el arameo es muy similar el sonido, es como por ejemplo para nosotros el portugués y el español. ¿Sí? Son fáciles. Si usted escucha a una persona hablar en portugués, probablemente más de algunas cosas le va a entender, ¿verdad? Entonces eso pasaba también con estas lenguas, ¿verdad? Se parecían. Entonces se fueron adaptando poco a poco. Entonces cuando el hebreo, ¿verdad? Este hebreo antiguo, se comienza a mezclar, ¿verdad? Con estas conjugaciones, ¿verdad? Del arameo, se dice
que el hebreo se arameizó, ¿verdad? Y se puede hablar de un hebreo arameizado, ¿verdad? Cuando usted escucha ese nombre es porque se comienzan a mezclar. Se dejaron los símbolos antiguos del cananeo, la cabeza de toro, todo eso, y se ponen símbolos nuevos, ¿verdad? Por esta razón hay registros, por ejemplo, del Pentateuco o de la Torá, que son estos primeros libros de la Biblia, estos primeros 5 libros de la Biblia, la ley, que hay registros también en cananeo, y luego también están en este hebreo ya arameizado, que se fue adaptando a las siguientes culturas, ¿verdad? También se hablaba del paleohebreo, pero sin vocales. Recuerden que todavía no habían vocales para ese tiempo. Entonces, de este modo se forma el texto hebreo arameizado. Texto hebreo arameizado. El arameo se comenzó a hablar con más fuerza en los tiempos de Esdras, lo que le decía al principio, ¿verdad? Y también en los tiempos de Jesucristo, el arameo, ¿ok? El arameo se comenzó a hablar muy fuerte en los tiempos de Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Jesús ya no se hablaba el hebreo, ¿eh? Porque algunos piensan que en los tiempos de Jesús era como el idioma común, la verdad que no. Jesús hablaba el arameo, ¿verdad? Ese era como el lenguaje más común, ¿verdad? El arameo era la lengua propia de la Galilea, ¿verdad? De Galilea. En esa época existían varios dialectos, ¿verdad? Del arameo. ¿Se recuerdan ustedes que en las primeras clases, o la anterior, ya no me recuerdo, hablábamos acerca de los dialectos del griego? ¿Se acuerdan que había un griego, un jónico, un dórico, un ático, un ptolomaico, qué sé yo? Cada griego se adaptaba dependiendo del estatus de la sociedad, y eso podía incluso transformarse en ser un koiné si ya era de uso común, ¿verdad? Entonces, esto mismo también pasaba con el arameo, ¿verdad? Era la lengua materna de la zona en Galilea, pero cada lugar también le iba dando su plus, ¿verdad? Le iba dando su forma de hablar. Ustedes aquí en el sur saben que hablan de una forma, en el norte de otra, en el centro hablamos de otra manera. Otras palabras incluso, o incluso la misma palabra puede tener otro significado en la región. Bueno, entonces en esa época existían varios tipos de dialectos del arameo, y también existía el griego, ¿verdad? O sea, en los tiempos de Jesús estaba el arameo, y también existía la lengua del griego, que sería para nosotros como el inglés, ¿verdad? Entonces el griego era como el idioma más internacional, ¿verdad? El que quería viajar y salir de estas localidades tenía que hablar el griego, porque ese era el idioma que le iba a permitir comunicarse en otras culturas, ¿ok? Es más o menos para que lo podamos ver de esta manera. La primera lengua en la que se escribió el Antiguo Testamento dijimos que es el paleohebreo, ¿ok? Antiguo hebreo. Pero no hay mucho registro en papirografías, ¿verdad? Estos escritos comenzaron a desaparecer, pero como les decía, queda la evidencia de que se usó para escribir la primera parte de la Torá que estaba en este paleohebreo, en este cananeo, ¿ok? Entonces, ¿en qué materiales se escribieron? Podría haber sido, por ejemplo, en piedra, ¿ok? Ok, vamos entonces a continuar, continuamos con esto. Recuerde esto, que lo dijimos recién. Ahí lo voy a poner para que usted lo pueda ver un poquito más grande. El cananeo, este es el proceso de traducción de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Del cananeo pasó al hebreo arameizado, o hebreo arameo. Luego, del hebreo arameo pasó al arameo. Recuerde que el hebreo arameizado era una mezcla, luego ya pasa directamente al arameo, y luego tenemos otra versión que es del hebreo arameo al griego. ¿Ok? El Antiguo Testamento fue escrito en un paleohebreo, el Antiguo Testamento, y luego con Esdras fue llevado al hebreo arameizado, ¿verdad? Y luego de eso se traduce al griego, porque fueron lenguas más modernas. Ok, vamos a dejarlo ahí. Voy a poner aquí algunas preguntas para que ustedes las puedan ver, las podamos analizar. Y ahí está la primera pregunta. Si Jesús y sus discípulos hablaban, dijimos, en arameo, que era la lengua más común, ¿verdad? En los tiempos de Jesús. Si Jesús y sus discípulos hablaban el arameo, entonces la pregunta es, ¿por qué escribieron ellos sus libros y sus cartas en griego? ¿Por qué? Si el idioma común era el arameo, ¿verdad? Otra pregunta.
¿En qué idioma predicaba Jesús? Son preguntas que no me las responden ahora, son solamente preguntas para introducir a este tema, así que no lo busque por Google ni nada de eso. Ya, entonces ahí están las dos preguntas. Si Jesús y sus discípulos hablaban el arameo, ¿por qué escribieron sus libros y sus cartas en griego? Y la otra pregunta es, ¿en qué idioma predicaba Jesús? Bueno, Babilonia fue la que conquista Jerusalén. ¿Sí? Usted tiene que ir a la historia atrás. Lo vimos nosotros cuando estudiamos religiones y sectas. Hicimos ahí un estudio bastante profundo en cuanto a la cronología de lo que fue pasando en Jerusalén, ¿verdad? Y cuando sitiaron. Pero Babilonia fue quien conquista Jerusalén en un momento y también conquista las tribus del sur, ¿verdad? Babilonia. Y en Babilonia se hablaba un idioma. ¿Cuál era ese idioma? El arameo, ¿verdad? Ese era el idioma que se hablaba en Babilonia. Y los babilónicos, cuando conquistan Jerusalén, ¿saben lo que hacen? Imponen su cultura e imponen también el lenguaje. Este fenómeno lo vamos a ir viendo cada vez que Jerusalén era sitiada, cada vez que era conquistada tal vez por otras culturas, iba pasando esto también con el idioma. Entonces, cuando los babilónicos llegan a Jerusalén, ¿verdad? Y a las tribus del sur, le imponen el arameo a los hebreos y hacen desaparecer poco a poco el idioma que ellos tenían, que era el hebreo. ¿Ok? ¿Por qué desaparece el hebreo? Porque los babilónicos trajeron su idioma, ¿verdad? Y al parecer era más fácil, ¿verdad? Era más oreja, diríamos nosotros. Entonces, por esta razón, todos los de la época de Jesús, ¿verdad? Hablaban el arameo y no hablaban en hebreo. Ellos hablaban el arameo. ¿Por qué hablar en el arameo? ¿Qué me lo responde ahora sí? ¿Por qué hablaban arameo en los tiempos de Jesús y no el hebreo? Así yo aprovecho de tomarme mi tecito, ¿verdad? ¿Por qué razón creen ustedes que en los tiempos de Jesús se hablaba entonces el arameo? Yo lo acabo de decir. Porque lo impuso Babilonia. Porque muy bien, Jorge Luis, porque lo impuso Babilonia. Cuando los conquistan, ¿verdad? Dijimos que ellos imponen este idioma, ¿verdad? Dicen, mira, aquí traigo mi cultura, mis comidas, ¿verdad? Traigo mis trajes típicos, ¿verdad? Mi religión también, en cierta manera, y junto con ello también el idioma. Entonces, en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo porque Babilonia había traído esta cultura, y por otra parte, los hebreos, ¿verdad? Los que vivían en esa zona, les gustó, ¿verdad? Y quisieron, se les hizo fácil, entonces la asimilaron, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante que con otras no fue lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí está la pregunta, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual los de la época de Jesús hablaban el arameo y no el hebreo. El arameo se convirtió entonces en la lengua nativa de los judíos de Israel. El arameo era la lengua nativa de los judíos en Israel. En el año 333, esto es antes de Cristo, llega ahora otro imperio, ¿verdad? Estábamos hablando recién de los babilónicos y luego llega otro imperio. Nótense que esto había sido profetizado, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes dónde está esta profecía, ¿verdad? De los imperios que iban a gobernar sobre esta región. ¿Se recuerdan o no? ¿Alguien me ayuda con eso, no? En la Biblia, dice. Daniel. En Daniel, muy bien. Ahí tenemos la estatua de... ¿Cómo se llamaba? La estatua de Nabucodonosor. 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 Muy bien. Él tiene una visión, ¿verdad? En donde ve una estatua, ¿verdad? Y cada una de las partes de la estatua representaba un imperio, ¿verdad? En este caso, el primero era los babilónicos, ¿verdad? Y así comenzó a forjarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el año 333 a.C. llega el imperio griego y ellos tratan de imponer el idioma a los judíos, pero la verdad que no tuvieron mucho éxito, ¿ya? Antes de los griegos estaban los babilónicos que habían traído el idioma, que era el arameo, ¿verdad? Entonces los griegos dijeron, ya, aquí vamos a imponer nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros dioses, ¿verdad? Traían todo listo y junto con ello el idioma, pero la verdad que no tuvo mucho éxito. Por esta razón entonces se quedaron con los dos idiomas, el arameo y el griego, pero el que se usaba más en los tiempos de Jesús era el arameo, griego, ¿no? El arameo, ¿verdad? Ese era el idioma que más se usaba en los tiempos de Jesús. Jesús hablaba el arameo.
Jesús hablaba el arameo y yo le había dejado, creo, una tarea ahí, ¿no? Podríamos decir que Jesús hablaba el arameo galilaico, ¿verdad? Esa era como la lengua de Jesús, el arameo galilaico, por la zona en donde él se desarrollaba, ¿verdad? También Jesús hablaba el griego y utilizaba el griego de corte jónico, ¿ok? ¿Se recuerdan ustedes cuál era el griego jónico? ¿Alguien se lo recuerda, no? ¿Cuál era el griego jónico? A ver. El más popular, el más... Contéstale más, hermano. más popular, ¿o no? El de los más humildes, de las clases sociales más bajas. Muy bien, hermana Afrodita, bien, muy bien. Popular ya sería más como un koiné, de un uso común, ¿verdad? Pero más bien el griego jónico correspondía al griego del pueblo, ¿verdad? Los pescadores, la gente más sencilla utilizaba el griego jónico, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, los juristas, todos ellos utilizaban el griego ptolomaico, ¿verdad? Era un griego más sofisticado, con otras palabras que tal vez no eran de uso muy común. Sin embargo, Jesús prefirió utilizar, no porque no tuviera la capacidad, sino que él prefirió siempre utilizar su lengua materna, que era el arameo galilaico, y cuando tuvo que hacer intervenciones en griego, era de un corte jónico, porque esa era parte de la cultura que existía. ¿Ok? Ok, entonces, ¿en qué? A ver, no sé si está, aquí tengo una pregunta. Aquí tengo una pregunta. ¿En qué idioma estaba escrito el Antiguo Testamento? Aquí ahí tengo una pregunta, pero se las voy a responder yo. ¿Ok? Se las voy a ir respondiendo. Vamos a responder eso. A ver, aquí está la pregunta. ¿En qué idioma estaba escrito el Antiguo Testamento? Bueno, podemos ir en hebreo, ¿ok? Pero como ya no se usaba el hebreo, los rabinos, los escribas, los doctos del año cuarto antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo, imagínense, un gran periodo del año cuarto antes de Cristo hasta el siglo II, les toca traducir este texto, ¿verdad? Del hebreo, lo tienen que traducir al arameo, porque el arameo era el que la llevaba. Entonces dijeron, ya no podemos quedarnos solamente con el hebreo, ¿verdad? Porque había que hacer una traducción. Entonces pasa este Antiguo Testamento del hebreo al arameo, ¿verdad? Y aquí está la respuesta a la pregunta que me hizo la semana pasada, o la antepasada, ya no me acuerdo, mi memoria es mala, que hizo la hermana Afrodita, ¿no? Porque esta traducción del hebreo al arameo es conocida como el Targumim, ¿verdad? O Targum, ¿verdad? El Targum, ¿verdad? Targum es en singular, Targumim es un plural. Ahora, ¿qué es lo que es esto? No sé si lo anoté acá, a ver, creo que aquí está. Aquí se los voy a anotar. Ahí está, para que lo puedan tomar notas si ustedes quieren. Targum o Targumim. En la literatura judía recibe el nombre de Targum la versión que es del Antiguo Testamento, pero en arameo, ¿sí? Porque estaba en un paleohebreo, en un cananeo, en un idioma antiguo, pero como ya había que actualizar esto, el idioma que más se usaba era el arameo. Por lo tanto, esa traducción, ese paso del idioma antiguo, del hebreo antiguo, al arameo, se conoce como el Targum. Entonces, cuando nosotros escuchemos hablar del Targum, estamos hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero es una traducción que viene del hebreo al arameo. ¿Ok? Eso se conoce como un Targum, ¿ya? Entonces, decíamos que la cultura judía recibe este nombre, ¿verdad? A la versión del Antiguo Testamento en arameo. Ahora, hay algunas excepciones, por ejemplo, de Daniel, Esdras, Nehemías, porque parte de estos escritos ya estaban escritos en el arameo, porque recuerden que se desarrollan dentro de una cultura en donde ya se hablaba ese idioma, ¿verdad? Entonces, pero en general, cuando hablamos de la traducción del hebreo al arameo, estamos hablando de un Targum. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a otra pregunta. Les voy a dejar ahí la preguntita. ¿Qué es lo que dice la pregunta? Dice, ¿dónde está la pregunta? No la veo. Ustedes no la están viendo en la pantalla, ¿sí? Ya ni veo. Ah, no, se las voy a poner yo acá entonces. A ver. Ahí está, tanto botón acá. Déjenme tomar un poquito de té. Muy bien, la pregunta dice,
¿cuánta diferencia había entre el hebreo y el arameo? ¿Sí? Recuerde que el arameo es la lengua que la llevaba en los tiempos de Jesús. Ya vamos a responder entonces esta preguntita. Bueno, ¿cuánta diferencia había entre el hebreo y el arameo? Yo les decía que era como el español y el portugués. Eran prácticamente las mismas letras, se podían entender sin mayor problema entre ambos idiomas. Por ejemplo, teníamos la palabra, para nosotros, la palabra camello en español, ¿verdad? En el arameo era gamal y en el hebreo era gimel. Gamal, gimel, gamal, gimel. ¿Ven la diferencia, no? No, ¿verdad? Eso es camello, ¿verdad? Ya tú dices, ándate en tu gamal, ándate en tu email. No se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Ahora, obviamente, yo no pronuncio bien el arameo ni el hebreo, pero le estoy tratando de dar una referencia para que usted vea cómo era la muy poca diferencia que existía entre estos dos, entre el hebreo y el arameo, ¿verdad? La palabra puerta, que es la que habíamos visto al principio ahí en el dibujito, en el arameo se decía dalet, dalet, y en el hebreo se decía delet, dalet, delet, dalet, delet. Prácticamente no se percibe, ¿verdad? Eran lenguas hermanas, ¿verdad? No así tanto con el griego, ¿verdad? El griego del Nuevo Testamento, que es hijo también del cananeo, al igual que las otras lenguas semíticas, no tenía letras mayúsculas, ¿verdad? Perdón, letras minúsculas, todo era mayúscula. Entonces, cuando se escribía un párrafo, no existían distinciones entre una palabra y otra. Era muy difícil poder entender lo que hoy día nosotros es tan fácil leer la Biblia y poder entenderla, ¿verdad? Los que leían las lenguas antiguas se llamaban puntuadores. Habían personas que se dedicaban a leer estas lenguas antiguas, incluso hoy día se conocen algunas como lenguas muertas, porque no, prácticamente no hay mucha referencia, ¿verdad? Y era muy difícil poder entender, sobre todo para nosotros, ¿verdad? Y estas personas que se dedicaban a leer estas lenguas antiguas se llamaban puntuadores, y estaban ellos literalmente con un punzón, imagínense con un punzón, y cuando ellos pensaban nada más que una palabra del texto terminaba, le ponían un punto, ¿verdad? Pero también se podían equivocar, ¿verdad? No habían palabras separadas, imagínense, era todo un párrafo, ¿verdad? Y ya para nosotros hoy día sería eso terrible, ¿verdad? Entonces, uno de los aportes del griego fue justamente la incorporación de las vocales. Esto ya hablamos de un idioma mucho más moderno, ¿verdad? Que permitió hacer la cosa mucho más fácil, ¿ok? A ver, acá tengo otra pregunta, la vamos a poner aquí. La pregunta dice, cuando decimos que el hebreo desapareció, viene una pregunta. Si decimos que el hebreo desapareció, viene una pregunta. ¿Cuál será esa pregunta? La pregunta es, entonces, ¿cuál es el hebreo que actualmente hablan los judíos? Porque hemos estado diciendo todo este rato que el hebreo desapareció, ¿verdad? Con el paso del tiempo desapareció y el que se superpuso fue el arameo. Pero hoy día escuchamos que algunos dicen que en Israel se habla el idioma hebreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá, verdad? Entonces, ¿cuál es el hebreo que se habla actualmente, el que hablan los judíos? Y ahí es importante que nosotros podamos hacer esta acotación. El hebreo que hablan los israelitas hoy día es un hebreo moderno, ¿verdad? Es un hebreo con otra gramática, muy distinto al hebreo de la Biblia, ¿verdad? Con el que se escribieron los textos bíblicos. El hebreo bíblico no tenía artículos, no tenía preposiciones, no tenía conjunciones. El hebreo moderno lo tiene, ¿verdad? El hebreo fue dejado de hablar por el burgo en general, ¿verdad? Sin embargo, los sacerdotes, los levitas, en los círculos más altos, conservaron este idioma, el hebreo bíblico, ¿verdad? A este se le conoce como el hebreo litúrgico, ¿verdad? Porque el hebreo moderno que nosotros conocemos hoy día, incluso ya en los tiempos de Jesús, es un hebreo que no tiene mucho que ver con el hebreo con el que fue escrito el texto original. Entonces, el hebreo litúrgico era el hebreo el que utilizaban para leer estos textos bíblicos. El libro de Jeremías, por ejemplo, fue escrito en hebreo, pero Daniel fue escrito gran parte en arameo. ¿Se fijan la diferencia? Porque estaba en Babilonia, Daniel estaba en Babilonia, y en Babilonia se hablaba él arameo, entonces iba a utilizar ese idioma para escribirlo, ¿verdad? Ahora, para los eruditos, uno de los grandes desafíos fue la traducción del libro
de Daniel, ¿verdad? Porque utilizaba estos dos idiomas, ¿verdad? El arameo y el hebreo, ¿verdad? Y algunos dialectos. Entonces dificultó mucho la tarea el libro de Daniel. Por otra parte, muchas de las enseñanzas de Jesús fueron dichas en arameos. Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿verdad? A pesar de que decimos que el Nuevo Testamento está en griego, el Padre Nuestro está dicho en griego. Las bienaventuranzas también están en arameo. Perdón, dije griego. En arameo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una traducción al griego. Sus discípulos, que son los que escriben los evangelios, ¿verdad? Mateo, Lucas, Juan, Marcos, ellos lo escriben en griego, ¿verdad? Ellos traducen, por ejemplo, las predicaciones de Jesús que eran en arameo, ¿verdad? Como el Padre Nuestro, y lo llevan al texto original en griego, las bienaventuranzas, ¿verdad? Por ejemplo, el que escribe el evangelio escucha a Jesús en su idioma materno, ¿verdad? Hablando el Padre Nuestro, y luego lo lleva, cuando lo escribe, lo lleva al griego, ¿ok? Para que más o menos lo podamos entender. Ok. Acá les voy a dejar algunas preguntas que vamos a responder más adelante, ¿ok? En relación a lo que vimos, a lo que les dije recién. La pregunta 1, por ejemplo, es cuando sus discípulos, los discípulos de Jesús, traducen sus predicaciones, que eran en arameo, ¿verdad? Las traducen al hebreo, ¿cambiaron algo? ¿Qué habrá pasado? Imagínense, usted está hablando ahora, imagínense que yo soy Jesús. Van a decir después que el pastor se declaró Jesús. Bueno, imagínense, yo estoy Jesús hablando en español y resulta que el que me está escuchando tiene que escribirlo en inglés. ¿Ok? Para que más o menos entendamos lo que pasó. Entonces, en los tiempos de Jesús, Jesús habló, por ejemplo, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, todo eso lo hizo en su lengua materna, en este arameo galilaico. Sin embargo, cuando vemos los escritos del Nuevo Testamento, en los evangelios, ya está escrito eso, viene directamente en griego. Entonces la pregunta es, en este proceso de pasar de un idioma a otro, ¿será que le habrán cambiado algo? Otra pregunta, ¿existe algún documento escrito por el puño y letra de Jesús? ¿O Jesús era un analfabeto que no sabía escribir ni nada? ¿Existirá algún registro acerca de eso? Bueno, ahí tenemos una gran pregunta, ¿verdad? Para responder un poquito más adelante. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Es harta información, ¿eh? Pero vamos a tratar no trate de memorizar todo esto, ¿verdad? Vamos a ir, en la medida que vamos aprendiendo más adelante, usted se va a dar cuenta que vamos a ir recordando algunos puntos de lo que estamos viendo en este momento. Ok, sigamos adelante. Entonces estamos hablando nosotros del lenguaje, estamos hablando de los idiomas y estamos hablando de las traducciones, ¿ok? Estamos hablando de estos 3 puntos, ¿verdad? En relación a las traducciones, nosotros podemos decir que no existe una traducción que sea perfecta, ¿ok? No existe una traducción que sea perfecta. Los lingüistas dicen que una traducción de una lengua moderna a otra lengua moderna, por ejemplo, ¿qué lenguas modernas tenemos? Del español al inglés, del inglés al francés, al alemán, ¿verdad? Eso ya se conoce se considera como una lengua moderna. Cuando tú haces una traducción, ¿verdad? De estos idiomas, del español al inglés, por ejemplo, puedes rescatar el 85% de la verdadera intención que se quiso decir ahí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a traducirle a los gringos, ¿verdad? Un dicho nuestro, ¿verdad? Piensen en algún dicho popular, ¿verdad? En la puerta del horno se quema el pan, ¿verdad? Decimos nosotros eso. En la puerta del horno se quema el pan. Si alguien habla inglés, tradúzcame eso al inglés, ¿verdad? En the one chun flin chun wen chun wen chun wai. Entonces supongamos que eso significó en la puerta del horno se quema el pan. Claro, usted lo tradujo literalmente al inglés y cuando la persona de habla inglesa lo lee, va a entender perfectamente que dice en la puerta del horno se quema el pan, ¿verdad? Lo va a entender. Pero hay un problema que es cómo transmito lo cultural. Cómo transmito, ¿verdad? Todo lo que yo entiendo de ese dicho, ¿verdad? O de cualquier dicho popular en general. Ese es un dicho bastante más
conocido en varias partes, pero hay una historia detrás de esos dichos populares. Entonces, cuando hacemos una traducción de un idioma a otro idioma, según los expertos, ¿verdad? Los lingüistas dicen que solamente se logra rescatar el 85% de la verdadera intención de lo que se quiso decir, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que al traducir de una lengua moderna a una lengua moderna, fíjese esto, de una lengua moderna a una lengua moderna, se pierde el 15% de la intencionalidad de lo que en esa lengua se quería decir. Hay una pérdida, ¿verdad? Que es una pérdida que no se puede recuperar, ¿verdad? Por eso cuando una persona, por ejemplo, estudia inglés, para ser profesor de inglés, uno dice, pero ¿por qué tengo que estar estudiando acerca de la cultura de los gringos, ¿verdad? Y van a estar ahí enseñándole toda la cultura, desde la historia del país, ¿verdad? Sus comidas, sus trajes típicos, porque tratan de impregnar a la persona que va a aprender el idioma, no solamente de la traducción literal, ¿verdad? De la parte, no solamente del texto, sino que también de la cultura, para que se pueda entender, ¿verdad? Entonces, decimos que de una lengua moderna a otra lengua moderna, como el del español al inglés, perdemos aproximadamente el 15%. Lenguas modernas. Pregunta, entonces, ¿cuánto será la pérdida de la intencionalidad de las traducciones que se hacen de las lenguas muertas, como la que estamos ahora hablando, del paleohebreo, del cananeo, qué sé yo, incluso el mismo griego? ¿Cuánto es la pérdida que se produce en la intención del que escribe originalmente al traspasar una traducción de una lengua muerta que está en desuso, ¿verdad? Tal vez de 1000, 2000 años atrás a una lengua moderna, ¿verdad? ¿Será un 15%? ¿Qué creen ustedes? ¿O será más? Bueno, la verdad que es imposible decirlo con exactitud, no lo podemos decir, no hay forma, ¿verdad? Pero lo importante es que se pierde, ¿verdad? Cuando viene un pastor de los Estados Unidos, por ejemplo, y habla en inglés, ¿verdad? Y tiene un traductor, pasan a existir incluso los que hablan dos idiomas bien, van a decir, oye, pero aquí yo escuché dos mensajes distintos, ¿verdad? Y a lo mejor el otro no se entera porque él está hablando y hay una persona que le interpreta, ¿verdad? Pero muchas veces sucede que quedan dos mensajes completamente distintos, ¿verdad? Al existir esta traducción, ¿verdad? Una cosa es el idioma y la traducción de palabra a palabra, y otra cosa es traspasar el sentido cultural o las intenciones. Por esta razón, los intérpretes estudian la cultura del país. Ahora, aquí es muy importante, hermano, que nosotros nos detengamos, porque cuando leemos la Biblia tenemos que también entender un poquito de la cultura, ¿verdad? Y de aquí nacen muchas malas interpretaciones del texto bíblico, ¿verdad? Y ahí andan los cristianos tratando de ponerse la cosita aquí en la cabeza, la equipada, ¿verdad? Andan haciendo cosas, tocando el chofar y cosas que son parte de la cultura, ¿verdad? Que piensan que al hacer esas cosas se van a sentir más cerca de Dios, ¿verdad? O algunos andan ahí como tratando de hablar el hebreo, ¿verdad? Así como en sus... y tratan de sus mensajes llenarlos de una buena pronunciación del hebreo, ¿verdad? Pensando que el hebreo es el idioma de Dios. Y acabamos de ver que vienen de lenguas paganas, ¿verdad? Del cananeo, imagínense, ¿verdad? Entonces, pensar este tipo de cosas es un grave error, es una ignorancia, ¿verdad? Como decíamos por ahí, es una falta de ignorancia. Bueno, entonces, una cosa dijimos que la traducción, palabra por palabra, y otra cosa es traspasar el sentido cultural, ¿verdad? O las intenciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder entender esto y detenernos, ¿verdad? La mejor definición de idioma o de lengua es: toda lengua es la expresión mental de una cultura, lo que yo decía al principio, ¿verdad? Y esta expresión se reduce a un conjunto de signos, de símbolos, ¿verdad? Y estos fueron inventados por esas culturas para interpretar su pensamiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir a estudiar un poquito más la cultura para poder entender un poco más, ¿verdad? Entonces, cuando estudie la Biblia, usted trate de imaginarse el contexto, ¿verdad? Para que entienda por qué Jesús o los apóstoles o las personas de aquellas regiones estaban diciendo algo, ¿verdad? Porque si no nos vamos a encontrar con problemas
graves de interpretación bíblica, ¿verdad? Y hasta ridículos nos vamos a ver interpretando algunas cosas, ¿ya? Así que es muy importante ahí considerar la cultura, ¿verdad? Para poder darle una mejor interpretación al texto, ¿ok? Si deseamos saber qué significa una palabra, debemos investigar cómo nació esa palabra, la etimología, ¿verdad? Cómo se relaciona esa palabra con el mundo que lo rodeó, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos la palabra en la Biblia, aborrecer, ¿verdad? La Biblia dice, el que aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Creo que así es la frase, ¿no? Lo que dice Jesús a los que querían seguirle. El que no aborrece a su padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Para nosotros la palabra aborrecer es fuerte, ¿verdad? Tiene una connotación muy negativa. Sin embargo, en la cultura, en el tiempo en que Jesús lo dice, tiene otra connotación, ¿verdad? Lo que Jesús estaba diciendo simplemente es, el que pone primero a su papá y a su mamá primero que a mí, como Dios, no es digno de ser mi discípulo, ¿verdad? Pero si nosotros lo llevamos a una traducción actual, dice aborrecer, ¿verdad? El que no aborrece a su padre. Y ahí andan esos cristianos, ¿verdad? Ignorantes de la palabra, aborreciendo a su padre y a su madre, ¿verdad? Porque le hacen la vida imposible, porque ahora son cristianos, ¿verdad? Y se hacen una doctrina que la verdad que termina en puras cosas malas, ¿verdad? Entonces, los que andan aborreciendo ahí a su papá y a su mamá, ya saben, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Así que saque eso de su vocabulario. Ok. Bueno, en resumen, lo que estábamos viendo acá, dijimos que teníamos, a ver, no sé si lo puse yo acá, aquí está. En resumen, ¿verdad? De las lenguas y los idiomas. Primero estaba el acadio, ¿verdad? El cananeo, ¿verdad? Luego vino el paleohebreo, que significa el antiguo hebreo. Luego vino el arameo, que lo vemos ahí. Luego este arameo, ¿verdad? Se mezcló con el hebreo, ¿verdad? Y se produce este hebreo arameizado, ¿verdad? Y luego se produce el griego, ¿verdad? Estas fueron las fases de las lenguas y los idiomas que vamos a encontrar en la Biblia, ¿ok? A ver, acá tengo otra proyección, y este es el proceso de traducción del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del cananeo pasa al hebreo arameizado, ¿verdad? Después del hebreo arameo pasa al arameo. Dijimos que el paso del hebreo al arameo se llama Targum, ¿ok? Cuando se traduce la Biblia del hebreo al arameo se llama Targum. Y luego tenemos otro fenómeno de traducción, otro proceso de traducción que es del hebreo arameo o arameizado, pasa ahora al griego, ¿verdad? Cuando el Antiguo Testamento pasa al griego, estamos hablando de la Septuaginta, ¿ya? Anótenlo ahí, pueden investigar porque lo vamos a ver más adelante, la Septuaginta, ¿verdad? Que es una traducción, vamos a aprender, hay toda una historia, hay hartos mitos, hay harta cosa mentirosa también detrás de todo eso, ¿verdad? Media mística, pero vamos a ver qué es lo que es la Septuaginta. Vamos a darnos cuenta que este texto era el que era citado justamente por los personajes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que es la Septuaginta? Es la traducción del hebreo arameo al griego, ¿verdad? Y el Targum es la traducción del hebreo arameo al arameo, ¿ok? Esos son los pasos, son los nombres que se le da. Targum, Septuaginta, ¿ok? Si me dan unos minutitos para poder terminar con esto, ¿ok? ¿En qué materiales se escribían las escrituras? ¿En qué materiales? Porque ya hemos hablado del lenguaje, ¿verdad? Pero ¿en qué materiales se escribía la escritura? Bueno, vamos a ver acá. El primero, lo vamos a poner ahí. Voy a poner esto más grande para que ustedes lo puedan... Ay, no, aquí estoy. Ahí sí, para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Primero tenemos la tablilla de arcilla. Este era uno de los materiales, ¿verdad? Los babilónicos fueron los primeros en usar este material, la tablilla de arcilla. La arcilla fresca, que es como un barro, ¿verdad? Se acuñaba con cuernos de toro, ¿verdad? Ese era el lápiz, ¿verdad? Me presta un cuerno de toro. ¿Andas con un cuerno de toro para escribir? Entonces, existía la tablilla de arcilla, ¿verdad? Y esto se hacía con estos cuernos de toro, ¿verdad? Y luego esto se ponía a secar al fuego, ¿verdad? Para que no se borrara el escrito. ¿Cuál era el resultado? Una tablilla, ¿verdad? Y aquí nosotros, por ejemplo, vemos acá, este era el sello real de Nabucodonosor, ¿verdad? Que estaba escrito en caracteres que se conocían como cuneiforme,
¿ok? Ahí ustedes también pueden investigar, ¿verdad? Este era un sello, ¿verdad? Acá al otro lado, acá, tenemos una carta. Mira, me llegó una carta. Tremenda cuestión, ¿verdad? Una carta, y esto tenía un sobre de arcilla, carta y sobre de arcilla, ¿verdad? Y esto también tenían motivos cuneiformes, ¿verdad? Que se hacían raspando los cachos, ¿verdad? Para escribir, ¿verdad? ¿Te imaginas, Monse, cuando yo te pido la lista el día domingo de las canciones? Te digo, Moncita, dame la lista de las canciones. Ya iba a buscar ahí tu cacho, ¿verdad? Para hacer la lista. Sería terrible, ¿verdad? Gracias al Señor que tenemos estos materiales. Aquí también tenemos otro material en el cual se escribían los textos, eran planchas de metales, ¿verdad? Las que más se usaron fueron planchas de plomo, de bronce, de cobre, ¿verdad? Bueno, esto que usted ve acá, yo la verdad que no encontré ninguna foto más antigua, pero para que tenga una idea nada más, ¿verdad? Era mucho más tosco todo lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, para imprimir esta escritura, se raspaba con estiletes que se llamaban metálicos, que eran hechos de plomo y de bronce, con el que se tallaban entonces las letras, ¿verdad? También se podían utilizar algunos estiletes de piedra, ¿verdad? Que eran muy afilados. Era mucho trabajo, ¿verdad? Era mucho trabajo. Esto quiero que usted se quede ahí en su mente. Para que usted pueda leer hoy día la Biblia, esto tan fácil, ¿verdad? Tener tantas versiones, hasta gratis la puede descargar desde internet. Hay mucho trabajo que se hizo, ¿verdad? Como lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Veamos otro material. A ver, tenemos también planchas de piedra, ¿verdad? ¿Se imagina? Yo le digo, hermano, traiga su Biblia cada domingo y usted tiene que andar ahí con las piedras para arriba y para abajo. Bueno, la usaban también los babilónicos, las piedras. Eran piedras planas que se raspaban para hacer el dibujo de la letra y se usaban para inscripciones de monumentos, por ejemplo, para escritos cortitos, porque imagínense escribir el Salmo 119 acá. Entonces se utilizaban para hacer pequeñas leyendas, ¿verdad? Acá nosotros lo que estamos viendo acá es un calendario de Geser, ¿verdad? Que está escrito en un palio hebreo, ¿verdad? Está aquí, esto usted ve acá, esto es palio hebreo, ¿verdad? Bien, otro material, la ostraca, como quiera pronunciarlo, ¿verdad? Se usaba también esto en Mesopotamia, ¿verdad? Viene del griego estracón, ¿verdad? O ostracón, y significa restos de cerámica, ¿verdad? Esto significa restos de cerámica, ¿ok? O sea, era una cerámica. Los pueblos antiguos como la Mesopotamia o incluso en Macedonia empleaban las ostracas, ¿verdad? Eran restos de cerámicas que se reutilizaban para escribir, ¿verdad? Se usaba aquella superficie cóncava para plasmar la escritura en el interior, ¿verdad? En estas se escribían pequeños mensajes, ¿verdad? Pero se reutilizaba todo, ¿verdad? No se podía perder nada. Entonces las cerámicas eran reutilizadas justamente para hacer estas escrituras, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué tengo acá? Tengo el papiro. El papiro. El papiro, a ver, el papiro se originó en Egipto, era fabricado con una planta que los griegos le dieron el nombre, ¿verdad? Que era papiro, algo así, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Y esta planta se da en las regiones pantanosas que estaban a la orilla, a la ribera del río Nilo, ¿verdad? Y en este lugar entonces se comienza a plantar esto, ¿verdad? Y de aquí nace la materia prima, ¿verdad? Para lo que nosotros conocemos como el papiro. En un momento de la historia, Egipto vivió de la explotación del papiro. O sea, lo vendían a muchos lugares, a muchas regiones. Y el famoso historiador Plinio el Viejo, así se llamaba Plinio el Viejo, ahí tiene un nombre para su hijo, cuenta que se destruyó el papiro se distribuyó, perdón, el papiro hacia el oriente de Mesopotamia y llegaron incluso a la antigua Macedonia, ¿verdad? Y en el año 1100 antes de Cristo, el ilustrísimo comerciante llamado Huenamón, ahí tiene otro nombre, de origen egipcio, llevó consigo desde Egipto hasta Fenicia 19.500 rollos de papiro. Imagínense el flete que tuvo que pagar. Bueno, aquí está entonces el papiro, ¿verdad? Es un tremendo trabajo que se hace para poder llegar a esto. Bueno, este que está viendo usted, yo lo puse porque se supone que este es un registro antiquísimo, ¿verdad? En donde esta es una carta supuestamente de la esposa de Jesús. ¿Qué le parece? La esposa de Jesús le está mandando aquí Jesús,
recuerda pasar por el supermercado, ¿verdad? Y le mandó supuestamente esta carta. Eso dicen los que son contrarios a la Biblia. Por ahí también encontraron una tumba de Jesús con su familia y su hijo, por Dios. Qué terrible, ¿verdad? Era pura mentira que Jesús no se había casado. Resulta que Jesús, el nombre Jesús, era uno de los nombres más comunes que existía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? No piensa usted que era un nombre que venía como que Dios inventó este nombre, ¿no? ¿Verdad? Entonces resulta que si encuentran una tumba de un personaje llamado Jesús, necesariamente era el Jesús de la Biblia, ¿no? ¿Qué cree usted? Entonces no podemos hacer una doctrina de una cosa tan burda, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el papiro. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en la versión judía, ¿verdad? En donde se explica que el papiro es de origen egipcio, ¿verdad? Mira, vamos a leer, yo les voy a leer una versión judía de Éxodo capítulo 2, 3, ¿ya? Éxodo 2, 3. Esta es una versión judía, ¿verdad? Las traducciones iban variando, ¿verdad? Tomemos entonces como ejemplo esta versión judía de la Torá. Dice Éxodo 2.3. Si usted tiene ahí su texto en Éxodo 2.3, el original, el de la Reina Valera, no el original, pero si tiene la traducción del Éxodo 2.3 en la Reina Valesca, ¿cómo se llama? Reina Valera, ¿verdad? En Éxodo 2.3, yo le voy a leer la versión judía, ¿verdad? Y dice así: cuando Moisés es lanzado en una canasta sobre el río Nilo para protegerlo de la muerte, no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una cesta de caña de papiro, aquí lo expresa que es de papiro, y la calafateó con alquitrán y brea y colocó en ella al niño y lo puso entre las cañas de la orilla del río. O sea, aquí esto demuestra que era propio el papiro de Egipto, ¿verdad? La versión que nosotros tenemos de Reina Valera 1960, Éxodo 2.3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, ¿verdad? Lo menciona como junco, pero en realidad en el texto original, en la versión judía, habla literalmente de papiro, ¿ok? Para que lo tengamos como referencia, ¿ok? Vamos a otro, ¿cuál es? El pergamino. Los egipcios llegaron a tener una gran biblioteca. O sea, había una biblioteca muy conocida que estaba allá en Egipto. Sin embargo, existió una ciudad. ¿No están viendo ustedes aquí el texto? Voy a correr esto acá. Ahí sí. Ahí sí. Ok, entonces les decía yo que los egipcios llegaron a tener una gran biblioteca. Sin embargo, existe una ciudad llamada Pérgamos. Mire, ya le está haciendo sentido, ¿verdad?, con lo que está viendo ahí en la pantalla. Existió una ciudad llamada Pérgamo en Italia, y que es relatada también en el Apocalipsis. Si usted lee el Apocalipsis, hay una referencia acerca de esta iglesia en Pérgamo. Esta ciudad en Pérgamo. El rey de Pérgamo, que se llamaba Átalo, quería formar otra biblioteca, ¿verdad? Como la de los alejandrinos, ¿verdad? Pero Egipto, al saber esto, les prohibió la exportación de papiro. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir manteniendo su gran biblioteca. Entonces los egipcios dijeron, ¿saben qué más? No hay más papel. Y es así entonces como los de Pérgamo inventaron una nueva forma de papel, ya tenían una referencia, y a esto le llamaron el pergamino, ¿verdad? El pergamino era fabricado en cuero de ternero, a diferencia del que tenían allá en Egipto, el papiro, que era con esta planta, ¿verdad? El pergamino era fabricado con cuero de ternero joven, ¿verdad? Era dócil, mucho más resistente que el famoso papiro. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en papiros y en pergaminos, ¿verdad? Ya existía en aquel tiempo una tinta, ¿verdad?, que se extraía del hollín de los hornos. ¿Ha visto usted cuando prende un horno y se llena de la orillita de esa tinta? Bueno, eso lo mezclaban con agua y con eso lo ponían en un pocillo y escribían sobre el pergamino, que era de cuero de estos animales, estos terneros jovencitos, ¿verdad? Y así se hacía. Ahora, tenía un problema, que esto se borraba, ¿verdad? Entonces, cuando usted encuentra, por ejemplo, cuando ve algún documental de arqueología, qué sé yo, y usted va a ver que ve el texto bíblico, en realidad detrás de eso hay todo un trabajo con rayos X, porque todo eso se borró. Entonces hay que hacer toda una reconstrucción para que usted pueda verlo ahí ya escrito, ¿verdad? Entonces, decíamos que eso se hacía con la tinta, ¿verdad?
La lengua que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento fue el griego, que era hijo del idioma cananeo, ya lo aprendimos, ¿verdad? Y es el mismo que se usó para formar entonces el paleohebreo, las lenguas que nosotros hemos estado estudiando anteriormente. ¿Ok? Estamos terminando ya. Tenemos ahora el códice, ¿verdad? Los códices o códice, como usted quiera pronunciarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ve usted aquí? Probablemente ya ve un libro, ¿verdad? Bueno, el pergamino inspiró a los códices normales, ¿verdad? Que es el formato que nosotros conocemos hoy día de libros, ¿verdad? Este sí podía escribirse en las dos caras, a diferencia de los otros, no se podía hacer. En el códice ya se podía escribir por ambas partes. Las planas eran cosidas con hilo, ¿verdad? Usted aquí va a ver que estaba cosido con hilo, ¿verdad? Y esto era para asegurarse que no se separaran, ¿verdad? Las hojas, tal como lo va a encontrar incluso en libros hasta el día de hoy, ¿verdad? Los libros más caros, ¿verdad? Los libros más antiguos incluso, vienen así, ¿verdad? No eran solamente empastados como los conocemos, también eran cosidos, ¿verdad? La escritura en el interior del pergamino se llamó verso, ¿ok? Cuando se escribía al interior, esto se llamaba verso, ¿verdad? Y la parte externa se llamaba recto, verso y recto, ¿verdad? Para la escritura se utilizaba el calamus, ¿verdad? Calamus, ¿verdad? Y para borrar se usaba el gomanus, no, mentira, es una broma. Se utilizaba el rasorum novacula, así se llamaba, pero eso no lo memorice ni lo anote, ¿verdad? Sí, solamente para que usted lo entienda. El pergamino entonces fue usado por la iglesia primitiva en el siglo II después de Cristo, ¿verdad? Para sus escritos, ¿verdad? Y aquí forman los primeros códices, ¿verdad? Para estos textos, ¿verdad? Entonces, acá ya nosotros podemos hablar, hay algunos códices que usted va a encontrar, por ejemplo, que son los más famosos, el Códice Vaticano, ¿verdad? O sea, es un libro, de hecho creo que si no me equivoco, sería el Códice Vaticano. Está también el Códice Sinaítico, ¿verdad? Está el Códice Alejandrino, está el Códice de Efraín, ¿verdad? Esos son como los más conocidos, ¿verdad? Son este tipo de compilación, así quedaba, ¿verdad? Con piel de animal, ¿verdad? Cosida con hilo, ¿verdad? Y de esta forma se transformaba el famoso códice, ¿verdad? Hoy día ya como les decía, con rayos ultravioleta podemos leer los documentos, cómo se reutilizaban incluso estos libros, ¿verdad? Entonces han habido hartos hallazgos arqueológicos en relación a estos tipos de cosas. Ya llegamos al último, ¿verdad? El famoso el papel común y corriente, el papel ordinario. Posiblemente fue inventado, adivine por quién, por los chinos, ¿verdad? Los chinos inventaron el papel, ¿verdad? Pero nos alivió bastante, ¿verdad? Nos alivia bastante. Entonces, que Dios bendiga a los chinos. Posiblemente fue inventado por los chinos, muchos dicen que en el siglo II antes de Cristo, pero otras fuentes señalan que fue en el 2 después de Cristo, ¿verdad? Como para darle una fecha al origen del papel. Y esto se introdujo en Europa en el siglo VIII después de Cristo, estamos hablando del año 711, ¿verdad? Esto fue por los árabes, ¿verdad? Quienes produjeron fábricas de papel chino, en especial en varias regiones de Rusia, pero aún no podían desplazar al pergamino, o sea, a la gente le gustaba el pergamino, ¿verdad? Pesaba más, pero era más duradero, el papel como que a la gente no le gustaba, ¿verdad? Era un proceso cultural que se tuvo que acostumbrar, ¿verdad? Entonces en el siglo XV, ya viene ahí, nosotros vamos al ver en el siglo XV la invención de la imprenta, ¿verdad? Y el pergamino ya definitivamente es desplazado por el papel chino, ¿verdad? Y termina desapareciendo, ¿verdad? Porque la imprenta es lo que aparece y ahí es lo que la lleva, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestra clase de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, ¿verdad? Harta información ahí a estudiar, ¿verdad? Los que les voy a mandar después por acá estos monitos que vamos viendo para que usted los pueda revisar, ¿ya? Vamos a orar para terminar y voy a pedirle a nuestro hermano Luis Ángel desde el Perú que nos dirija en esta oración final. Querido hermano Luis Ángel, si estás por ahí. Se lo llevo el rato, pastor. Dirígenos entonces en una oración, por favor. No hay problema, hermano. Amén. Amado Padre,
Gracias por toda esta hermosa enseñanza que hemos recibido. Gracias, amado Padre, que sea de edificación para cada uno de nosotros y podamos poner en práctica, Señor, en determinado momento esta enseñanza. Gracias, amado Señor. En esta noche hemos aprendido. Te damos las gracias. Nos despedimos en esta reunión, pero de tu presencia jamás, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. No le oigo. Ay, sí, ahora sí, ahora sí. Nos vamos entonces, hermanos, y bueno, piense en todo este trabajo que hay detrás para que tengamos este texto bíblico. Así que usted ahora dele gracias al Señor por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia para que podamos tener hoy día nuestro texto bíblico, ¿verdad? Así que léalo, ¿verdad? Antes de acostarse, échele una repasadita, ¿verdad? Léase por el Salmo, ahí puede ser el 159. Léase algo, ¿verdad? De la palabra del Señor y dele gracias al Señor porque tiene ese texto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos ahí. Chao. Chao. Chao a Dios todos. les bendiga, hermanos. Dios bendiga. Dios los bendiga. Igual.